visto la palabra blockchain por aquí y por allá. Y hay muchas historias y hay mucha gente que habla de esto, pero lo que vamos a entender ahora es realmente cómo se implementa, ¿no? No solamente qué es. Pero para eso vamos a empezar a entender en qué casos vale la pena implementar o tiene mayor sentido. Y lo que pasa es que a lo largo de la historia, la confianza ha sido siempre un elemento importante en el mundo de los negocios, en el mundo empresarial. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos las compras de propiedades o de activos, incluso cuando nosotros compramos una casa. Por ejemplo, yo compro un departamento y necesito confiar en que la empresa me va a entregar el departamento y que cuando me entrega un documento, confío en que ese documento sea verdadero. Y cuando este documento lo pongo en registros públicos, confío en que registros públicos, en el caso de Perú, digamos, custodie mi propiedad y que nadie venga y falsifique el título. Y confío que esa información no se pierda. Entonces, yo como persona confío. Y las empresas también. Las empresas cuando, por ejemplo, entregan sus facturas y esas facturas van a regresar y cobrarlas en 30, 60, 90 días, confían en que una vez entregado el servicio y creada la factura, van a recibir su pago. Entonces, en general, el mundo empresarial y el mundo personal también se mueve en la confianza entre personas y entre organizaciones. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurren diferentes formas de generar esa confianza. Una de las confianzas, de las formas más típicas de cómo se genera confianza es a través de los intermediarios. Por ejemplo, supongamos que yo quiero comprar una casa que está en proyecto, no está en planos, no está construido aún, quiero comprar un departamento. ¿Qué es lo que normalmente hago yo para poder tener mayor confianza en la inmobiliaria? Saco un crédito hipotecario. ¿Por qué? Porque yo sé que si saco el crédito hipotecario, el constructor no va a recibir el dinero inmediatamente, sino el banco le va a ir soltando el dinero conforme el proyecto avance. Y además el banco va a hacer una investigación de la inmobiliaria, etcétera, para que sepa si vale la pena prestarme el dinero para esa compra o no. Por otro lado, si yo quiero hacer una transacción, un contrato, y quiero tener más confianza, involucro a un notario. Entonces, el contrato de compra y venta con la inmobiliaria, voy y lo registro en el notario para que a su vez lo registren los registros públicos. ¿Con qué objetivo? De tener un intermediario que genere esa confianza adicional. Entonces, ¿cómo se genera confianza? Normalmente a través de intermediarios. ¿Qué otros intermediarios existen? Existen, por ejemplo, fiduciarias para si es que la Teletón, por ejemplo, en Perú, ¿cómo se maneja la Teletón? La Teletón recauda dinero. ¿Cómo yo sé o cómo la gente, nosotros los aportantes, sabemos que ese dinero se va a utilizar para bien? Uno, porque confiamos en la organización, pero dos, porque existe en realidad por detrás una fiduciaria que lo que hace es administrar los fondos y que esta fiduciaria recibe los fondos, no recibe la organización directamente. Y esta fiduciaria va a desembolsar ese dinero conforme los objetivos únicamente para los cuales fueron recaudados. Entonces, esa es la forma más típica de generar confianza, a través de un intermediario, como un notario, una fiduciaria, un banco, etc. La otra forma que blockchain viene a representar es una forma descentralizada, automatizada, que reduce costos, reduce tiempos, disminuye el riesgo, etc. Y entonces, ¿cuál es el espíritu general de blockchain en el entorno empresarial? Es para poder automatizar y reducir costos y tiempos en entornos donde existe desconfianza y necesitamos generar confianza, reduciendo o eliminando los intermediarios. Entonces, blockchain lo que hace es eso, establecer confianza a través de fuentes de información confiables y distribuidas. Ahora, ¿qué características tiene? Si hablamos ya en términos más técnicos y prácticos, blockchain es como si fuera una base de datos distribuida, donde todos los miembros de la cadena pueden tener una copia completa de la base de datos, es decir, no existe un repositorio centralizado, y donde se registra todos y cada una de las transacciones, es decir, no se modifica directamente los valores. Los valores en blockchain son inmutables. Si yo tengo un saldo, no es que modifique mi saldo, sino lo que hago es agrego una transacción que disminuya o incremente ese saldo. Es más o menos cómo funcionan los registros públicos. Si alguien tiene una propiedad en los registros públicos y la vende, en realidad no es que se cambie un campo en la base de datos donde diga que el nuevo propietario es tal persona, sino que se agrega un nuevo registro que representa ese proceso de compra y venta. Si alguien la vuelve a vender, se agrega otro nuevo registro y nunca se borran los registros. Entonces,
Blockchain es una forma de generar confianza de forma que la información tiene dos características principales. Uno, está descentralizada, todo el mundo puede acceder a una copia completa. Y dos, es inmutable, es decir, no se puede modificar lo que ya se escribió. ¿Qué es lo que se puede hacer? Se puede agregar nuevas transacciones o nuevas acciones o eventos que simbolicen o representen modificaciones de los eventos existentes, pero no es que se modifiquen o se eliminen eventos que ya han ocurrido. Entonces, esas son las dos características principales. Todos tienen una copia y la cadena o el registro solo puede ser actualizada agregando valores y no eliminando. Ahora, la pregunta es, ¿quién decide qué valores agregar? ¿No? Y el término clave acá es entender la palabra consenso. ¿Qué significa consenso? Que la mayoría de participantes, de alguna u otra manera, llegue a un acuerdo de que lo que se está agregando es cierto. Porque recuerden que acá no hay un intermediario. Cuando tenemos un intermediario, ¿quién decide cuál es la verdad? El intermediario. El notario, registros públicos, el banco, el gobierno, son los que deciden al final cuál es la verdad de acuerdo a su punto de vista o a lo que ellos consideren más justo. Pero como acá no estamos hablando de intermediarios, sino estamos hablando de un lugar donde todos somos responsables del almacenamiento, la pregunta es cómo podemos saber qué es lo cierto y qué no es lo cierto. Eso se hace a través de un protocolo de consenso. Y el consenso se puede dar de diferentes maneras. Lo importante es entender que si algo, el consenso, dice que es verdad, eso se da como una verdad absoluta y nadie puede modificar o alterar sin que se llegue a un nuevo consenso. Ahora, ¿qué tipos de consensos existen? Y esto es parte también importante para entender realmente cómo funciona blockchain. Uno, el consenso más popular y en el cual está basado Bitcoin se llama Proof of Work, prueba del trabajo, del esfuerzo. ¿Qué significa Proof of Work? Significa que el consenso va a estar dado por la cantidad de cómputo o la cantidad de esfuerzo requerido para tener una votación, digamos. Es como si fuera una democracia, pero no vamos a tener un voto cada persona. ¿Por qué? Porque en blockchain no podemos saber, al menos en el blockchain público, quién es cada persona. Yo podría crearme varias cuentas. Entonces, ¿cómo sabemos realmente cuándo contar un voto y cuándo no? Dependiendo de cuánto procesamiento de cómputo uno destina a esta votación. Entonces, si yo soy una persona que tiene una computadora relativamente pequeña, sencilla, yo voy a tener capacidad de procesar o minar, como se conoce, y ese va a ser mi poder de voto, va a ser muy pequeño. Sin embargo, una persona o una empresa o un conjunto de personas que tenga un clúster más grande, que tenga un conjunto de servidores ejecutando esta minería, digamos, que es como el proceso de votación, va a tener una posibilidad o un voto mayor en el proceso de consenso. ¿Por qué es importante y por qué es muy popular eso? Básicamente porque el paper original de Bitcoin es el principal aporte del paper original de Bitcoin, porque este modelo ya existía antes de Bitcoin, pero la pregunta siempre era, ¿y cómo sabemos llegar a un consenso justo? Porque como todo es anónimo, alguien podría crearse muchas cuentas y hacer como que está votando muchas personas, pero en realidad no son. Entonces, Satoshi Nakamoto, que es un alias, en realidad no es una persona, no sabemos si es una persona o un conjunto de personas, publica un paper e indica que la forma más justa, en su parecer, y la que ha sido adoptada para Bitcoin, es que el poder de cómputo de las personas defina el poder de voto, o la cantidad de votos. De esa manera, es imposible que una persona, digamos, pueda eventualmente votar mucho, porque tendría que tener una sola persona, tener un gran conjunto de poder de cómputo para votar en esta red. Y esa es la más popular y es la que se utiliza en blockchains públicos. Sin embargo, no es muy eficiente. No es muy eficiente porque la verdad es que mientras más grande sea la red, más personas están utilizando energía eléctrica y cómputo para votar. Entonces, en un entorno empresarial, normalmente no se utiliza el proof of work, sino el proof of authority. ¿Qué significa? Significa que, como ya no estamos hablando de una red pública totalmente desconocida, sino estamos hablando de un entorno empresarial, por ejemplo, de una empresa y sus proveedores, una empresa y sus clientes, etcétera, podemos nosotros más o menos identificar a las personas. Y por lo tanto, esta votación o este consenso podría llegarse sin necesidad de que las personas estén utilizando energía eléctrica para procesar en sus computadoras, sino yo podría simplemente identificarlos, ya no serían anónimos, y podría darle
un poder de autoridad a cada uno, es decir, cada voto podría ser una persona, un voto, como en una democracia, o yo podría definir una especie de democracia indirecta, por ejemplo, trabajando con delegados, donde ciertos delegados son los únicos que votan y dependiendo de la cantidad de personas que representan, tendrían un voto, más o menos como el Congreso, que es un sistema representativo. Y de esa manera yo podría llegar a un sistema de consenso sin necesidad de que la gente esté utilizando el poder de cómputo. ¿Por qué? Porque es ineficiente. ¿Por qué existe en el blockchain? Porque es la forma más realista de cómo poder evitar trampas. Pero en un mundo empresarial donde, si bien es cierto, hay desconfianza, al menos hay cierto nivel de conocimiento de cuáles van a ser los jugadores en esta cadena, que normalmente son proveedores, clientes, accionistas, trabajadores, etcétera, que yo puedo identificar. Entonces, Proof of Authority es normalmente el modelo de consenso que existe en este tipo para entornos empresariales. ¿Qué otros modelos existen? No vamos a ahondar ahí, pero por ejemplo existe Proof of Stake, que significa que va a votar, va a tener más poder de voto quien más criptomonedas tenga. Es decir, no quien más poder de cómputo tenga, sino quien más bitcoins tenga, podría tener un mayor poder de voto en este proceso de consenso. Pero bueno, no es parte de esta sesión. Entonces, ¿en qué escenarios empresariales, una vez más, blockchain es útil? Bueno, la verdad es que es útil en varias necesidades o retos empresariales. Uno, por ejemplo, cuando una empresa o un negocio tiene procesos que cruzan fronteras, digamos, o cruzan límites de confianza, como por ejemplo, cuando una sola empresa tiene diferentes unidades de negocio y las diferentes unidades de negocio tienen objetivos diferentes entre sí. O tienes subsidiarias diferentes en las cuales no necesariamente confías al 100%. Luego, cuando múltiples organizaciones o entidades trabajan en la misma data, por ejemplo, si estamos hablando de una empresa y sus proveedores, ¿no? Son organizaciones diferentes que necesitan trabajar sobre la misma información. O intermediarios que controlan una única fuente de confianza, como por ejemplo reemplazar a los notarios o a los registros públicos, donde son ellos los que controlan la fuente de confianza y lo que dicen los notarios es la verdad, pero no sabemos, y lamentablemente ocurre en algunos casos, que ciertos notarios podrían sufrir un proceso de corrupción y modificar la información, pero como el notario es la única fuente de confianza, seguimos confiando en él. Y finalmente, procesos donde involucren procesos de bajo valor, de verificaciones manuales constantes y que también haya un proceso de desconfianza. Entonces, ya utilizando casos de uso empresariales específicos, vemos que blockchain se puede aplicar en múltiples industrias, no únicamente en servicios financieros. Por ejemplo, en el caso de manufacturing, podemos utilizar blockchain para todo el tema de la transparencia de la cadena de suministros. Y voy a hacer un ejemplo real en un momento, pero esto es súper importante. ¿Por qué? Porque muchas de las personas, por ejemplo, hoy en día, en el mundo alimenticio, incluso en la moda, cada vez más hay un consumo responsable. ¿Qué significa un consumo responsable? Que yo quiero saber que el producto que esté consumiendo o comprando, etcétera, no haya pasado por una cadena injusta de logística, es decir, que se haya utilizado esclavos o que se haya utilizado malas remuneraciones o empleados ilegales o migrantes ilegales o que no se haya traficado o evadido impuestos en el trayecto de este flujo. Entonces, en base a esta tendencia, digamos, del consumo responsable, tanto de alimentos, sin procesar, alimentos procesados, incluso ropa, etcétera, cada vez es más importante la transparencia de la cadena logística. Esta transparencia obviamente necesita generar confianza y qué mejor que almacenar la información de estos estados logísticos que en blockchain. ¿Por qué? Porque de esa manera el cliente tiene la sensación de que esos valores son inmutables, por un lado, es decir, no es que se graban hoy, después se alteran, etcétera, y por otro lado significa que puede acceder y visualizarlos sin ningún problema. Luego, en retail, por ejemplo, en retail también tenemos otro tema que podría ser el punto de tracking de fidelidad, ¿no? En Perú existen diferentes programas de fidelidad en los bancos, incluso en los supermercados, puntos que acumulas cuando compras, etcétera. Así como se manejan los mundos de las criptomonedas, que están basadas en blockchain precisamente, también podemos tener, no criptomonedas, pero sí criptopuntos, que nos dan la sensación de que realmente los puntos están almacenados en un lugar, digamos, transparente, visible,
no alterable, donde sé que si compro, los puntos no se me van a desaparecer de la nada de la noche a la mañana, etcétera, etcétera, y puedo tener visibilidad. Entonces, no solamente se trata de manejar dinero, sino también podrían ser, por ejemplo, puntos de lealtad en el retail. Luego, en el tema de insurance o seguros, también, por ejemplo, para el manejo de reclamos, ¿no? Las quejas o las solicitudes que se hacen al momento de tener una póliza, ¿no? Obviamente un montón de cosas en el mercado financiero que no vamos a mencionar, pero por supuesto que hay la mayoría de aplicaciones. Luego en gobierno, para el tema de identificación, el tema de blockchain se aplica muy bien también para identidad distribuida, también es un tema que se podría hablar bastante a profundidad. Incluso para el tema de distribución de beneficiarios, como en caso de este tipo de crisis, donde se podría tener un track record de las personas que no podrían alterar, es decir, que podrían tener ahí visibilidad de si han sido o no beneficiarios antes de ya programas de apoyo social, si es que tienen o no propiedades, si es que tienen o no ingresos, etcétera, para poder hacer un mejor cálculo y ser más justos en la distribución. Y también en salud y en muchas otras industrias. Entonces, estas son algunas de las aplicaciones como para que ustedes tengan como una inspiración, idea de qué cosas pueden hacer en sus organizaciones y en sus clientes. No es una lista completa, hay muchas más aplicaciones y yo personalmente estoy convencido que en el futuro otras personas encontrarán muchas otras aplicaciones que ni siquiera nos imaginamos hoy por hoy. Para mí, personalmente, blockchain es como un nuevo Internet. Es decir, cuando nace Internet, nace y se utiliza principalmente para mandar artículos científicos, mandar correo electrónicos y compartir unos cuantos archivos. Eso fue el origen y la creatividad que teníamos cuando nació el Internet. Pero hoy por hoy Internet es cursos en línea, Internet es películas, Internet es videoconferencias, Internet es muchas cosas. Lo mismo, creo yo que estamos en la parte inicial de blockchain. Hoy por hoy esto es toda la creatividad que tenemos los humanos para aplicar blockchain, pero estoy convencido de que en un futuro al mediano plazo van a haber muchas otras utilizaciones que quizás hoy por hoy ni siquiera se nos ocurren. Ya yendo más específicos aún, si tuviéramos que categorizar al momento de implementar blockchain en dos tipos de proyectos, yo estoy convencido que la mayoría caería en una de estas dos categorías. O son proyectos de blockchain basados en flujos, en workflows, en procesos, o aplicaciones de blockchain basadas en intercambio, en valor, en monedas, en puntos, ¿no? Voy a dar algunos ejemplos. El típico ejemplo de workflow es el tema que les comentaba de cadena logística, donde yo tengo un flujo que voy a darle trazabilidad y control a través de blockchain. Y el típico ejemplo de intercambio vendrían a ser las criptomonedas, podría ser los puntos de lealtad que les decía en el ejemplo de supermercados a través de blockchain. Podría ser incluso que dentro de un hotel, por ejemplo, dentro de un hotel cuando uno llegue, automáticamente a uno deje su tarjeta como garantía y que luego haya un sistema de compra y venta basado en blockchain. Como cuando vamos a un festival de comida, donde normalmente no se acepta pagar con efectivo ni con tarjeta, sino que hay que comprar unos tickets y unos cupones que valen como dinero, etc. Lo mismo hacen algunos hoteles, sobre todo resorts, donde tú llegas, podrías dejar tu tarjeta como garantía y después a través de una aplicación empieces directamente a pagar, pero en realidad no se está moviendo dinero, ni se está trabajando con ningún banco, ningún intermediario, sino directamente se están intercambiando puntos y que al final tú puedas tener la trazabilidad de cuánto gastaste, cuándo se gastó, la seguridad de que no pudo haber sido modificado ni alterado y finalmente, digamos, se carga la tarjeta en lo que has gastado. Y acá voy a poner un ejemplo en la vida real, es un caso de éxito de Microsoft público, bastante importante, y es cómo Microsoft trabajó con Starbucks en Estados Unidos para poder tener e incrementar la visibilidad, lo que les decía, ¿no? La visibilidad de los movimientos del café a lo largo de su amplia cadena de suministros. ¿Cuál fue la estrategia? Utilizar contratos inteligentes basados en blockchain para que cada participante de esta cadena de suministros, porque tiene muchos proveedores, etcétera, puedan guardar sus actividades, todo lo que ocurre en el café a lo largo del tiempo y monitorear cómo el café se mueve desde el agricultor hasta el café preparado en tu copo, ¿no? en tu copa o taza de café. ¿Cuál fue el resultado? Y esto es lo que más me parece interesante, porque como digo, estamos en el inicio del uso de blockchain y aún así me parece un uso muy creativo
porque no solamente permite, digamos, o tiene un impacto positivo en la compañía, en Starbucks, en los clientes, en los que tomamos café, sino también en los agricultores. Y les voy a contar acá la historia. Y ocurre que en la agricultura muchas de las personas no tienen acceso a crédito, ¿no? Porque son personas en el mundo rural, donde no tienen un historial crediticio, no son necesariamente muy formales, etc. Sin embargo, gracias a este proyecto, no solamente aparte de los beneficios de la compañía, de la visibilidad de la cadena, etcétera, permite también para estos pequeños agricultores establecer un espacio de confianza donde se demuestre su capacidad de producción y de venta. De esa manera ellos pueden ser mejores sujetos a crédito. ¿Por qué? Porque si yo soy un banco y le quiero prestar al agricultor, lo que necesito saber es realmente cuánto vende, cuánto gana. Pero si esta persona, este agricultor, no tiene ningún tipo de registro, su registro es una hoja de papel, claramente no tengo ninguna confianza y no le voy a prestar, o si le presto, le voy a prestar una tasa muy alta. Sin embargo, a través de este proyecto, estos pequeños agricultores lograron tener un registro en blockchain, en una cadena descentralizada, inmutable, confiable, las producciones que hacían, las cantidades de veces que vendían, a quién le vendían, en qué fechas, etcétera, de tal manera que también se vieron beneficiados ellos porque al tener este registro confiable, los bancos podían darle mayor crédito a una menor tasa porque ya existe un registro de cuál es su producción y su posibilidad de pagos. Entonces, ese es personalmente lo que más me impactó, cómo se puede beneficiar en realidad a todos en el ciclo de la producción, no solamente a la empresa y al consumidor. Obviamente también hay para la empresa un mayor control, ¿no? Del movimiento del café, del inventario que tienen, mejor visibilidad, claramente, mejora sus procesos, y también para los usuarios, ¿no? Para los usuarios podemos tener visibilidad de que el café que estamos tomando se ha hecho a través de una cadena de suministros justa, sin explotar a las personas, cuándo se movió, cuándo se cosechó, si es muy antiguo o no, en qué región se cosechó, etc. Entonces, me parece un súper proyecto porque tiene el triple impacto en la organización, en sus clientes y en sus proveedores, que en este caso son los pequeños agricultores. Y como digo, para mí esto es únicamente el inicio de toda la revolución. ¿Cómo se hizo? Más o menos acá está el diagrama. Después voy a compartir dentro del Teams la PPT, no se preocupen. Y bueno, hay un ciclo continuo, ¿no? Desde el pequeño agricultor hasta el consumidor, que al comprar puede ver las certificaciones de origen, puede ver todos los detalles de la calidad, puede asegurarse de que realmente cómo fue el proceso desde que el café se sembró hasta que el café llegó a su bebida en la tienda. Entonces, esto es un proceso. Este tipo de proyectos se relaciona muy bien también con integración de IoT. ¿Por qué? Porque hay muchas de las cosas que son ingresos manuales, ¿no? El agricultor pone el día que lo está sembrando, pone cosas de ese tipo. Pero también muchas cosas se pueden automatizar. Por ejemplo, se puede automatizar cosas como la ubicación de los GPS, ¿no? Las GPS de los trayectos, se puede automatizar la temperatura en la cual van o viajan estos elementos, se puede automatizar también la temperatura o el clima o las fechas digamos, en el fondo, en el lugar en la hacienda donde se elaboren estos cafés, etc. Entonces, la verdad es que se combina bastante bien o se complementa, diría yo, bastante bien con proyectos de Internet las cosas para que mucha de la información que se recauda y se ingresa en el blockchain pueda no ser un ingreso manual, sino más bien un ingreso automatizado para evitar algún error no intencional por ingresar un valor incorrecto. Y este es otro proyecto similar, pero en otra industria totalmente diferente, y tiene que ver con los seguros. Recuerden que los seguros están basados en el riesgo, es decir, lo que uno paga por el seguro está directamente relacionado entre cuál es el monto asegurable, cuál es el monto que estoy asegurando, el producto, etcétera, la mercancía, y cuál es el riesgo de que haya un incidente. Entonces, cuando hablamos de transporte marítimo, toda la carga que viene, por ejemplo, de China hasta Perú, corre un riesgo de que se pierda de alguna u otra manera por los piratas que aún existen, por mal tiempo,
por diferentes razones, por fallas mecánicas, etc. Entonces, empresas como Maersk aseguran este proceso, ¿no? Tienen un proceso de traslado marítimo y lo que ellos querían hacer, o hicieron, digamos, es transparentar toda la información del proceso de aseguramiento de carga marítima. ¿Por qué? Porque obviamente yo podría tener un seguro más barato para aquellas cargas que se trasladan con poco riesgo, que van por rutas seguras, fechas en las cuales hay un mejor clima, etc. Para vehículos particulares que usan pocas horas al día el carro, etc. También existe la posibilidad de darle un seguro a un mejor precio a aquellas embarcaciones o cargas marítimas que tienen menos riesgo. Pero este precio va a ser monitoreado en tiempo real. Entonces, ¿cuál fue la estrategia que hizo Maersk? Hizo una alianza con Microsoft, Wartime y Ernst & Young, EY, para desarrollar una plataforma que pueda manejar el control de los riesgos de las embarcaciones marítimas en tiempo real, desde partida en el puerto hasta llegada al puerto destino, para realmente saber si es que ese barco sigue buenos protocolos, va a la velocidad correcta, se mueve por las rutas correctas, viaja en buen tiempo, etc. El riesgo es menor y por lo tanto la póliza termina siendo menor. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? Poder tener visibilidad en tiempo real de todos los activos o mercaderías que se trasladan. ¿Para qué? Para tener un precio justo, preciso y dinámico de la tarifa del seguro. De esta manera, digamos, el dueño de la mercadería pagaba un seguro más justo, que podría ser en algunas veces un seguro menor o mayor, dependiendo si es que en el camino de ese traslado marítimo se incrementa o se decrementa el riesgo, ¿no? Entonces, si es un barco que por intentar hacer trampa no va por las rutas oficiales, sino intenta cortar camino por rutas más peligrosas, etcétera, obviamente su seguro tendría que subir de precio. Pero si más bien es un barco que tiene todas las certificaciones, va por las rutas correctas, la velocidad correcta, hace las paradas correctas, etcétera, su seguro debería costar menos porque es menos propenso a que ocurra un incidente, ¿no? Entonces, de esta manera, a través de blockchain se puede tener un registro confiable para todas las partes, ¿no? Porque obviamente tú como cliente vas a pensar que la aseguradora va a modificar los datos para suponer que es mayor riesgo y por lo tanto no confías, pero si todo esto está de forma transparentada en un registro inmutable que no se puede alterar luego de ser registrado, claramente es un escenario bastante interesante de aplicación. Entonces, acá vemos, ¿no?, cómo es este escenario. Tenemos que existe una ruta ideal, una zona segura, aprobada por tratados internacionales. Pero, ¿qué pasa si este barco, en vez de seguir la ruta ideal, se va por una ruta no esperada, se va a una zona peligrosa, se desvía y por GPS se puede detectar que se va a aguas más peligrosas o a lugares donde hay piratas en el mar, etcétera, y luego se realinea? Significa que en este proceso vamos a tener un contrato inicialmente creado donde la prima que se paga por el seguro va a ser X. Pero luego, cuando va por una zona más peligrosa, durante ese periodo de tiempo, la prima proporcionalmente incrementa de precio, porque está yendo por un riesgo mayor. Y después que regresa por la ruta normal, la prima nuevamente baja, ¿no?, porque hay un riesgo menor. Entonces, el precio del seguro se modifica dinámicamente. Y por lo tanto, esa persona terminará pagando una mayor tarifa que la inicial, porque fue por una zona más peligrosa. Y esto termina siendo totalmente justo y preciso, tanto para el cliente como también para la aseguradora y para el dueño para el transportador y también para el dueño de la mercadería. Entonces, la verdad es que hay varios escenarios de aplicación. Y para cerrar, me gustaría mostrarles cómo podemos empezar, qué consideraciones tenemos que tener en cuenta. Y lo que ocurre es que para proyectos de este tipo, en realidad es un proyecto empresarial, es un proyecto de una solución empresarial. Por lo tanto, no significa que únicamente tenemos que pensar en blockchain y en el ledger, sino tenemos que pensar en múltiples cosas, como por ejemplo, establecer los nodos, poner políticas, manejar permisos, temas de redes. Entonces, hay varios factores que hay que pensar más allá de solamente el blockchain. Para esto, entonces, Microsoft tiene
tres servicios bastante útiles que te ayudan a simplificar el proceso de crear un proyecto o una prueba de concepto basado en blockchain. ¿Significa que Azure sea la única forma de hacer blockchain? No, pero es la forma comprobada de nivel empresarial y más sencilla para que esto sea realidad y deje de ser un sueño o una meta a largo plazo. Entonces, tenemos tres partes en un proyecto de blockchain, principalmente. Uno, crear y gestionar el blockchain como tal, la parte nueva, digamos. Dos, modelar los contratos inteligentes, que son los que van a automatizar todas estas ejecuciones. Y tres, construir la aplicación, porque al final del día, ¿cómo interactúo con una aplicación de blockchain en el mundo empresarial? Tiene que ser a través del CRM, el ERP, la aplicación móvil, el sitio web. Las interfaces para los clientes no tienen por qué cambiar. No le vas a pedir al usuario empresarial que se baje un wallet de Bitcoin para que haga sus transacciones. No. La integración tiene que ser con las herramientas empresariales. Como les digo, CRM, CRPs, sistemas de ventas regulares, intranets, aplicaciones móviles, etcétera, etcétera. La integración tiene que ser de nivel empresarial. Y para eso entonces tenemos tres servicios que me gustaría mencionarles acá y que son los que los invito a explorar un poco más al momento de pensar en estas soluciones. Y lo pueden hacer obviamente en Azure. Lo primero, ¿qué pasa si yo quiero lanzar un ledger, construir y desplegar una red de blockchain, una cadena de blockchain? ¿Yo lo puedo hacer desde cero? Sí, pero la verdad es que es un proceso bastante tedioso, no sencillo, si es que realmente lo queremos hacer bien. Entonces, para eso Microsoft tiene algo que se llama Azure Blockchain Service, que es, digamos, una versión de tipo plataforma como servicio de blockchain, es decir, blockchain as a service, donde yo no necesito estar pensando en las máquinas virtuales, las redes, las IPs, las virtual networks, los permisos, instalar el sistema operativo, etcétera, sino yo tengo un servicio administrado de tipo plataforma como servicio. Entonces, esta es la base donde se va a almacenar la información. Esta es la cadena de bloques como tal. ¿Significa que con eso ya tengo la solución? No, es sobre eso que tengo que construir la solución. Y para eso tengo Visual Studio Code con las plantillas correctas para que ustedes puedan construir estos contratos. Si me preguntan, ¿en qué se programan estos contratos? Depende de qué cadena de bloques utilices. ¿Cuáles son las cadenas de bloques más conocidas? Bueno, entre las más conocidas está Ethereum, por ejemplo. ¿Es la única? No. ¿Qué otras existen? Hyperledger, Corda, etc. Existen varias. Una de las más populares es Ethereum. Ethereum, ¿en qué se programa? En su propio lenguaje que se llama Solidity. ¿A qué se parece Solidity? Más o menos a JavaScript. En realidad es una vez que ves la sintaxis es relativamente sencilla, pero no es un lenguaje existente, sino es Solidity. Y Visual Studio Code tiene todos los plugins, plantillas para poder desarrollarlo de forma más productiva. Y finalmente necesitamos, como les decía, crear todos los otros componentes de la aplicación. No me quedo solamente con el blockchain y el smart contract, necesito crear la web, necesito crear los APIs, manejar la identidad, automatizar los procesos con Logic Apps, etc. Y para eso tenemos Workbench y tenemos también el Development Kit. Entonces, como les decía, ¿qué es Azure Blockchain Service? Es el que les permite levantar un network, una red de servidores de blockchain de forma sencilla. Y si pueden ver acá, vean estas estadísticas. Estas estadísticas no te menciona, pues, en términos de infraestructura, no te dice qué porcentaje de CPU o qué porcentaje de memoria RAM se está utilizando, sino te lo dice en términos de blockchain, porque es un servicio administrado. Te dice cuántas transacciones, cuántos bloques, cuántas transacciones pendientes, cuántas conexiones activas, etc. Entonces, eso es lo más interesante de esto, que te permite tener un servicio administrado de blockchain en términos de plataforma como servicio. Luego, ¿qué pasa si quiero desarrollar, como les decía? Si quiero desarrollar, tengo Visual Studio Code y varias otras herramientas en su conjunto, que te permite, como pueden ver, utilizar archivos .sol, que es la extensión de Solidity, tener todo el sintaxis, el autocompletado, las plantillas, puedes complementarlo con Azure DevOps para tenerlo todo automatizado en tu flujo de prácticas de DevOps. Puedes directamente, desde Visual Studio Code, también desplegarlo, si es que no quieres hacerlo a través de DevOps, desplegarlo directamente a tu blockchain, porque tiene todos los plugins y extensiones adecuadas para eso. Y finalmente, gracias a Flow y Logic Apps, puedes integrarlos de forma muy sencilla con otros procesos de negocio.
Porque muchas de las cosas que existen en las soluciones empresariales de blockchain es lo que se conoce como el off-chain. ¿Qué es el off-chain? Es que cierta información se almacena en el blockchain y cierta otra información se almacena fuera de la cadena de bloques. Es decir, las soluciones de blockchain se complementan casi en su totalidad con herramientas de base de datos más tradicionales, tanto relacionales como SQL Server o no relacionales como Cosmos DB, etc. Es decir, las soluciones de blockchain también, casi en su mayoría, utilizan off-chain store, almacenamiento fuera de la cadena para algunos valores importantes a considerar fuera de ella. Entonces, ¿cómo puedes integrarte a servicios como sistemas de SAP, de Dynamics, de Office 365? ¿Lo puedes hacer de forma manual? Seguro que sí, pero la forma más eficiente y de nivel empresarial sería, por ejemplo, que lo hagas a través de Logic Apps, que es parte de la suite de Azure. Muy bien, y entonces, como les decía, dentro de Microsoft tienes en realidad varios servicios de blockchain. Yo les he recomendado algunos, como por ejemplo el Azure Blockchain Service, el primer lugar que deberían ir explorando, probando, creando una demo, leyendo la documentación, etc. Y luego el Azure Development Kit, ¿no? Para los que, sobre todo para los que son desarrolladores, que se integra con Visual Studio, con una experiencia muy buena, la verdad, pero existen varios otros servicios de Azure, como Azure Blockchain Tokens, Blockchain Data Manager, etcétera, que también son súper útiles, pero creo que no es lo ideal como para poder empezar, así que les recomiendo Azure Blockchain Service para montar su red y Blockchain Development Kit para desarrollar los contratos. En GitHub existen ya contratos de ejemplo, digamos, no necesitan crear desde cero. Hay plantillas donde pueden empezar a explorar y crear los contratos. En los contratos también puedes crear un contrato tipo Lamundo, así que más que bienvenido que puedan utilizar servicios de ese tipo para empezar. ¿Cómo es una aplicación? Más o menos es de esta manera. Este es un ejemplo, ¿no? No significa que todas las aplicaciones de blockchain tengan que ser así. Donde tú tienes el blockchain service, que es el que valida y graba la información de forma inmutable, pero a la vez tienes dos logic apps, uno de entrada y uno de salida. De tal manera que todos tus servicios de entrada y todos tus IoT devices, tus archivos, tu base de datos, no tienen por qué saber ni siquiera qué tipo de blockchain o qué blockchain es. ¿Por qué? Porque el Logic App te permite abstraerlo y a través de sus conectores hacer muy fácil el intercambio de datos. ¿Puedo yo integrar directamente otros servicios con el blockchain? Sí, pero necesitaría personalizarlo y hacer algunas codificaciones manuales. Con Logic App lo que me permite es transformar toda la información del mundo real en una transacción sin que ellos sepan nada de blockchain. Simplemente toda la lógica de transformarlo en una transacción de blockchain está en el Logic App, lo almaceno en el blockchain. Y cuando yo quiero hacer alguna modificación o una lectura del blockchain, nuevamente, mi Power Apps o mi Event Grid o mi Power BI no va a leer información directamente del blockchain, no es necesario. Lo hago a través de otro un Logic App que se encarga de leer las transacciones y distribuirlas en un lenguaje entendible. Y de hecho, si ven acá, como pueden ver, Power BI no necesariamente tiene que leer directamente el blockchain. ¿Por qué? Porque el blockchain es la fuente principal de confianza y todos pueden acceder, auditarlo, etc. Pero para un proceso altamente transaccional, probablemente sea más útil tener una réplica, digamos, acá, en un storage, por ejemplo, o en un database, que sea simplemente un reflejo para poder leerlo más rápidamente. ¿Significa que la base de datos es la fuente de la verdad? No, la fuente de la verdad sigue siendo blockchain. Solamente que en un entorno empresarial podemos generar una réplica para que las transacciones puedan ser más rápidamente consumidas sin necesidad de saturar nuestra blockchain propiamente dicho. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un servicio que se llama Azure Blockchain Workbench que me permite, con una plantilla de este tipo, crear rápidamente toda la solución. Es decir, es una plantilla para pruebas de concepto que me permite prototipar más rápidamente. ¿Para qué? Para no tener que crear el Power App por separado, el Logic App por separado, sino toda esta plantilla se conoce como el Azure Blockchain Workbench, que es una plantilla para poder hacer una prueba de concepto, un prototipo rápidamente. Y para todas las personalizaciones uso el Azure Blockchain Development Kit. Entonces, esos son los tres servicios a los cuales los invito a investigar un poco más. Probablemente hagamos una sesión en algún evento futuro, que es Azure Blockchain Service, para tener el ledger como tal, propiamente dicho. Acá se almacena la información. Luego, Blockchain Workbench, para tener todos los componentes
en una plantilla para crear un prototipo de forma rápida. Y Azure Blockchain Development Kit para poder crear realmente la lógica de negocio dentro de este blockchain que crea los famosos smart contracts o contratos inteligentes, que puede ser desde cero o puede ser simplemente a través de modificaciones de ejemplos existentes. Entonces, eso es todo por la sesión de hoy. Acá hay una lista de algunos adicionales clientes y partners con los que venimos trabajando. Obviamente está Starbucks, que ya lo habíamos mencionado. Está Merckx, también que lo habíamos mencionado. EY, que lo habíamos mencionado, que fue el partner con el que trabajamos el proyecto de Merckx. Pero en realidad existen muchos otros casos de proyectos basados en blockchain que están agregando valor a las organizaciones. Finalmente, eso es lo que queremos lograr con Azure, es simplificar el desarrollo. Porque blockchain se puede desarrollar sin nube, seguramente, pero con Azure tenemos una forma de cómo simplificar el desarrollo, poder levantar y crear proyectos más rápidamente y sobre todo innovar con confianza, es decir, con herramientas de grado empresarial, que realmente son las que utilizan los proyectos de este tipo. Es decir, todo el tema de gobernanza, compliance, identidad, permisos, etc. ¿Ok? Entonces, eso es todo por mi parte. Si tienen alguna pregunta, más que encantado de poder seguir acá. Si no, no sé si Jorge nos puede ayudar a parar la grabación.